Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a comenzar nuestro evento. En primer lugar, pues les agradezco a todos ustedes que están aquí conectados con nosotros, su participación, la aceptación a nuestra convocatoria. Eh, Me place mucho pues compartir con ustedes y sobre todo también con la doctora Diana Hernández, a quien de alguna manera ustedes conocen. En algunos puntos hemos, digamos, tratado temas de manera conjunta con ella y me va a acompañar hoy eh, de manera eh, conjunta conmigo en este evento que vamos a realizar. Entonces, eh, pues Mm, va a ser la dinámica? La dinámica es que nosotros vamos a hacer una presentación con base en las diapositivas que ustedes ven en su pantalla. Eh, Pueden ir haciendo las preguntas que corresponden y básicamente al final vamos a dar un tiempo, vamos a estarnos hasta las 11:30 de la mañana, vamos a dar un tiempo en donde se pueden formular las preguntas, ustedes van formulando las preguntas a través del chat y nosotros vamos a ir dándole respuesta a esas preguntas. Eh, por supuesto, la grabación, esta charla va a ser grabada, obviamente, pues, insistiendo, pues, por supuesto, digamos, el alcance que significa la grabación y para unos propósitos eminentemente académicos. Las diapositivas las podemos ir, seguramente después las podemos compartir de alguna forma. Y bueno, esa es la dinámica y la mecánica para el evento. Esto pues lo hacemos como ya en otras ocasiones lo hemos hecho con Diana, pues de una manera muy amigable, no es una charla magistral ni nada que se le parezca. Obviamente pues por razones de tiempo, porque no nos podríamos quedar básicamente pues digamos todo un día, tenemos el tiempo que hemos previsto bajo este esquema de virtualidad, es apenas razonable y suficiente. Entonces, pues vamos a tratar de dar los elementos fundamentales y principales que necesitamos, que ustedes los tengan en cuenta y que de alguna manera, pues como somos conocidos, ya situaciones particulares y puntuales, ustedes saben que nosotros estamos, digamos, a disposición para a través de unas reuniones ya particulares internas con cada entidad, pues podamos revisar temas absolutamente concretos. Pero me parece que esto, pues esta jornada, pues es bien útil para una, eh, digamos, información general de todas estas circunstancias y temas que vamos a revisar. Bueno, Diana, bienvenida, buenos días. Hola Juan, buenos días, ¿me escuchas? Hola, buenos días. Sí, sí, te oigo. Buenos días. Bueno, entonces, Diana, si quieres hacer una presentación muy pequeña, ya pues yo la hice, pero pues vale la pena que tú también de alguna manera pues des el saludo que corresponda y arrancamos. Vale Juan, buenos días. Bueno, buenos días a todos. Estaba intentando prender mi cámara, pero no sé qué pasa porque no me funciona. Voy a intentar nuevamente. Ahí creo que ya. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Un gusto, como siempre, estar en estos espacios y poder, digamos que generar estas conversaciones con respecto al régimen especial. Y como bien lo decías tú, Juan Carlos, pues la idea es que podamos de alguna manera ver temas generales de lo que nos interesa ahorita para el cierre, de los temas de actualización y renovación y, digamos, del régimen especial, los cambios que ha traído la reforma. Y pues como siempre estaremos aquí haciendo un tema bien interesante. Entonces también gracias por invitarme. Muy bien, Diana, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a revisar lo que dice la primera diapositiva, actualización tributaria para fundaciones, corporaciones o asociaciones sin ánimo de lucro. Y si quieres, por favor, pasamos a la siguiente diapositiva, Diana, por favor. Y vamos entonces a mirar un primer tema que se relaciona con las condiciones para estar en el régimen tributario especial.
nosotros desde luego vamos a revisar y a mirar pues los efectos cuando haya lugar a hacerlo, pues vamos a también a tener la oportunidad de alguna manera brindarles información sobre pues por supuesto los efectos de esa reforma en el sector, digamos, del régimen tributario especial. Aquí, cuando ustedes ven las condiciones para estar en el régimen tributario especial, pues básicamente lo que queremos es mostrar un primer tema que tiene que ver con eso, que básicamente no es que haya cambiado, siguen siendo las mismas condiciones. Y yo creo que este es un escenario apropiado para recordar nuevamente a comienzos de este año pues esas condiciones para estar en el régimen tributario especial. Nosotros por el año grabable 2022 seguramente hicimos bien la tarea, nos actualizamos y lo que vamos a hacer ahora en el 2023 es presentar nuestras declaraciones de renta por el año 2022 con base en toda la información del año anterior. O sea, estamos diciendo, seguimos en el régimen tributario especial. ¿Qué nos va a tocar hacer este año? Como ustedes lo saben, pues nos va a tocar es actualizar esa pertenencia al régimen tributario especial. Pero para estar en ese régimen especial hay que recordar tres cosas. En primer lugar, la constitución legal, ¿no es cierto? La constitución legal. En segundo lugar, el objeto social de la institución, marco de la comunidad. Y una tercera que es la no distribución indirecta de excedentes, directa ni indirecta de excedentes. Son tres temas fundamentales que no han cambiado, que vienen desde el cambio de la ley de la reforma, digamos, al régimen de entidades sin ánimo de lucro desde el año 2017 y que se mantienen. Quizás ustedes pueden ver en la columna de la derecha, básicamente, pues ahí hay un contenido general, básico, para ilustrar un poco lo que significaría cada uno de esos tres aspectos fundamentales. El primero, la constitución legal, donde sabemos que ahí de fondo lo que hay es la necesidad de tener claro cuál es nuestro marco legal de reconocimiento. Por eso aparece el decreto 2150 de 1995, básicamente con una situación particular y es el reconocimiento por escritura pública o por documento privado, por el artículo 40 de la existencia y representación legal de entidades sin ánimo de lucro, que evidentemente están registradas en la Cámara de Comercio. Recordemos que de alguna manera en el tema de las entidades sin ánimo de lucro y en el registro legal, pues este decreto 2150 pues marcó un cambio importante porque pues la mayoría se inscribe y se registra en Cámara de Comercio, otras que la misma ley establece que no son objeto de inscripción en Cámara de Comercio, pues obviamente van a tener allí, digamos que la obligación de no tener su registro en Cámara de Comercio, sino en la autoridad competente. Estoy hablando, por ejemplo, fundamentalmente en temas de salud, en temas de educación, básicamente. Entonces, ese es un recordatorio importante sobre qué documento acredita nuestra constitución legal, nuestro reconocimiento digamos, legal, y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo otro es básicamente que estar en el régimen tributario especial significa, además de la personalidad jurídica, pues que en el RUT se tenga asignado básicamente digamos, el código número 04, que fundamentalmente es el código que pues, ratifica la presencia de un régimen tributario especial. No estar en el régimen tributario especial es tener un código 05. Y esto pues simplemente porque ustedes saben que el régimen actual lo que permite es una opción de estar o no estar en el régimen tributario especial. Entonces, si no se está en el régimen tributario especial, pues está en el régimen ordinario y el RUT que corresponde es el código 05. Si se quiere estar en el régimen tributario especial, el código que corresponde es el 04. Obviamente, pues no solamente para quien desea constituir una entidad sin ánimo de lucro en el primer momento, que puede seguramente de oficio darle la condición de 05, porque así sería el criterio que sigue la DIAN, y ya si la entidad solicita su calificación, pues va a migrar después, posteriormente, a un código 04. Pero también no solamente son las que se crean, sino también las que ya están constituidas. Si yo he venido actualizándome en el RUT con el 04, es porque año tras año quiero estar en el régimen tributario especial. En algún momento yo puedo renunciar a ese régimen tributario especial
y básicamente bajo esa perspectiva, pues volverme una entidad del régimen ordinario con la consecuente actualización del RUT al Código 05. En segundo lugar, el objeto social marcado por dos aspectos, el interés general y el acceso a la comunidad. Yo pienso que aquí, desde el punto de vista práctico, como siempre lo hemos dicho, el mensaje es que revisen sus estatutos. Ese documento es fundamental, sigue siendo documental, quizás en algún momento fue mucho más fundamental de lo que creíamos en ese primer año de entrada en vigencia de estas nuevas normas tributarias. Manejamos mucho los estatutos, pedimos mucho los estatutos, todo el mundo era en función de los estatutos. Bueno, yo creo que esa conducta debemos seguirla, porque es que estos elementos del objeto social, el interés general, el acceso a la comunidad, obviamente se deben apreciar desde la lectura misma de los estatutos. Por eso aparece un artículo muy importante, el artículo 359, el de las actividades meritorias, donde básicamente lo que se busca es que la entidad reconozca un régimen tributario especial en la medida que desarrolla su actividad meritoria correspondiente a esas 13 actividades meritorias del artículo 359. Yo creo que la revisión o la recordación es simplemente el llamado a que si ustedes miran el estatuto y el objeto en cada institución, pues tengan la tranquilidad de que el objeto principal casa con alguna de esas actividades meritorias que están en el artículo 359 del Estatuto Tributario. Ese es el mensaje. Y ahí el segundo mensaje es recordar, y ya lo ha reiterado muchas veces la DIAN, en el sentido de que la actividad meritoria se realiza dentro del territorio colombiano. Es decir, el mensaje es que yo pueda demostrar a la DIAN que mi actividad meritoria tiene el impacto de interés general, de acceso a la comunidad en territorio colombiano. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. En segundo lugar, respecto del objeto social, pues es muy importante, además de ya tener en cuenta los estatutos para ese tema del objeto social principal, por supuesto, y las actividades complementarias, anexas, etcétera, etcétera, que puedan desarrollar sin ningún problema. Es muy importante la armonización con códigos de actividad económica. La armonización con códigos de actividad económica nos lleva simplemente a que pues, el RUT tenga nuestra actividad económica que corresponda. Y sabemos que hay una resolución pues, relativamente reciente que derogó que por mucho tiempo convivimos hoy de la DIAN sobre los códigos de actividad económica, y a mí me parece que en ese sentido pues es muy importante que hagamos un checklist y una recordación en nuestro RUT de qué actividad económica tenemos, que esa actividad económica y ese código casa con nuestro objeto, y sobre todo pues entendiendo que ustedes saben, como lo han hecho seguramente día tras día, entrar a la página de la DIAN, saben que ahí hay un link de SALES, y ahí hay una información básica que es parte de lo que vamos a ir mirando durante estas horas de esta mañana. Una de esas informaciones son las actividades económicas. Si ustedes despliegan ese link, van a encontrar que la DIAN lista una a una las 13 actividades meritorias y pone dentro de las 13 actividades meritorias esos códigos de actividad económica que normalmente pudieran corresponder y armonizarse con, digamos, la disposición de la resolución de la DIAN. Entonces, vale la pena que tengamos eso en cuenta como un segundo aspecto dentro de todo este tema del objeto social marcado por un interés general y por el acceso a la comunidad. En un tercer lugar, es importante hablar del beneficio al grupo poblacional determinado y a un reconocimiento de la capacidad instalada de la entidad y a un reconocimiento de la promoción y ayuda. Son tres aspectos importantes que de alguna forma me parecen claves en la idea de entender un poco este punto. Y es el primero de ellos que nos garantiza y nos da tranquilidad que todo nuestro objeto le apunta al beneficio de la comunidad. La comunidad tiene acceso a nuestras actividades meritorias. Sin embargo, lo que vale la pena indicar es que esa expresión de grupos poblacional determinado es muy interesante porque trabajamos en muchas ocasiones con grupos poblacionales determinados. Entonces, quisiera decir que, pues, si uno trabaja con grupos determinados, pudiera pensarse que excluye a los demás grupos o a otros grupos. Y entonces ahí vamos a tener un problema. No, no tenemos ningún problema, porque nuestro foco de atención es ese grupo poblacional determinado. Y eso nos garantiza la posibilidad de cumplir con el requisito de una actividad meritoria de interés general y de acceso a la comunidad. En tercer lugar,
la promoción, o digamos en esta parte, pues no solamente es el grupo determinado, sino el reconocimiento de la capacidad instalada. Muy importante porque ese es un concepto donde lo que busca es entender con qué capacidad física, financiera, etcétera, etcétera, puede la entidad desarrollar su actividad. Es decir, aquí no se trata de números, no se trata de elementos cuantitativos. Puedo atender 15, 10, 20 personas, grupos, etcétera, pero no es que tenga que atender 1000 porque mi capacidad instalada no da para atender 1000 personas. En fin, ese punto de la capacidad instalada también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y finalmente, el reconocimiento de la promoción. Yo creo que aquí estamos presentes muchas instituciones que pueden tener un doble rol, un doble papel. O sea, hay instituciones puramente eh, promotoras, están para ayudar, para financiar, para apoyar, para promover, para gestionar, etcétera, etcétera. Hay otras entidades que simplemente obedecen o cumplen con un papel fundamentalmente de entidades ejecutoras. Hay entidades que tienen la mezcla de ambas instituciones, o perdón, de ambos roles. Entonces, el mensaje es a que no tampoco nos angustiemos cuando empecemos a generar un rol solamente de promoción, porque si nosotros encontramos la lectura del 359 del estatuto, vamos a encontrar fundamentalmente que allí hay evidentemente la posibilidad de hacer esa labor de promoción y dejar un poco, como decimos ahí en la diapositiva, ese modelo asistencialista, de alguna manera, básicamente, que por supuesto, pues será necesario pues considerarlo en un momento determinado. Hay un tercer tema que ustedes lo ven en la diapositiva, que me parece que es un tema interesante. Y ese tema interesante es el de la no distribución directa e indirecta de excedentes. Con eso, pues estamos cerrando esos tres aspectos importantes. Yo quisiera decirles ahí que valdría la pena que ustedes dieran una lectura al artículo 356-1 del Estatuto Tributario y, por supuesto, también al decreto reglamentario del régimen tributario especial, que ustedes perfectamente lo conocen, que es el decreto 2150 del 2017, incorporado al DUR 2116 del 2016. ¿Por qué razón? Porque pues ahí hay un marco normativo y reglamentario importante. De hecho, a nivel de doctrina está el concepto unificado 481 del 2018, que es también muy importante. Y básicamente, pues ahí lo que encontramos es ese marco que es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros de ese marco queremos destacar fundamentalmente dos aspectos. Uno, el aspecto de pagos a vinculados, porque al final de cuentas la intención del legislador fue que cuando se hicieran pagos a vinculados por cualquier concepto, si no se hacen esos pagos a vinculados en unas condiciones y unos requisitos fundamentales que básicamente es que correspondan a precio comercial promedio, pues obviamente es una ficción, porque pues ustedes saben que de alguna manera los excedentes es un juego de ingreso menos gasto al final del ejercicio. Pero aquí me está diciendo la norma que es que un pago se me convierte en distribución indirecta de excedentes, pero no todos mis pagos, los pagos que yo haga vinculados. Entonces es muy importante ese punto. El precio comercial promedio está definido en el decreto, en el artículo que ustedes ven allí del decreto 2150, y en nuestro mensaje siempre ha sido la necesidad de hacer un mapeo de vinculación en las entidades sin ánimo de lucro. ¿A quiénes le estamos pagando? Y si de pronto a quienes estamos pagando son a vinculados. ¿Quiénes son esos vinculados? Pues de acuerdo con el artículo 356-1 del Estatuto Tributario, esos vinculados básicamente tienen que ver, pues por supuesto, con pues, representantes legales, tienen que ver con, por supuesto, miembros de junta y de directivas, y básicamente el fundador, cónyuges o compañeros o sus familiares de esas personas hasta el 4º grado de consanguinidad, incluso personas jurídicas donde esas personas tengan o posean más de un 30% de la entidad. Entonces, esas disposiciones no son nuevas, ustedes saben que convivimos con ellas, pero el mensaje sí que queremos darles es que vale la pena hacer ese mapeo de vinculación,
¿Por qué razón? Porque no es que no se permitan hacer los pagos a vinculados, sino que simplemente cuando hay vinculación en las condiciones de la norma, tengo que tener en mi cabeza un criterio, digamos, restrictivo, por decirlo así, si se quiere tener, y es, ojo, no olvidemos del precio comercial promedio. El precio comercial promedio es aquel que de alguna manera corresponde a la naturaleza del bien o del servicio prestado o vendido, que no puede superar en más de un 20% pues los precios comerciales promedio, y que obviamente deberá hacerse en condiciones de que al final yo le estoy haciendo un pago como si fuera una parte independiente. O sea, no porque yo le haga el pago al hijo del representante legal voy a tener unas gabelas o voy a tener que de alguna manera pues pensar en favorecimientos, etcétera, etcétera, porque finalmente el recurso va saliendo. Entonces, lo que no quiere el gobierno, y ese fue el espíritu del legislador, lo que no quiere el gobierno es que evidentemente los recursos queden, por supuesto, en pues personas que forman parte de la entidad misma, sino que al final de cuentas, pues se demuestre que pues la razón de ser de una entidad sin ánimo de lucro es la distribución de los excedentes, pero no entre las personas, sino pues en pro de nuestra actividad meritoria, de nuestros programas y de nuestros proyectos. Y el segundo aspecto que creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta es el de la relación de pagos a directivos y gerenciales, donde básicamente también ahí en el mismo artículo 356-1 encontramos unos criterios muy importantes, en la medida en que de alguna manera ese pago al directivo y gerencial pues esté limitado al 30% del costo o gasto total anual de la entidad. Y obviamente eso es también una norma que no es nueva, ya venimos acostumbradas a ella y que seguramente tenemos que hacer un control, pero de pronto un control en el momento en que hacer el control, porque si yo voy a hacer el control el 15 de diciembre para decir quiénes fueron mis directivos, quiénes fueron mis gerenciales, cuánto les pagué, hago la sumatoria de todo lo que le pagué a esos directivos y gerenciales y obviamente lo comparo con el costo y gasto total, saco el 30% del costo y gasto total anual de la entidad y lo comparo con el pago total a los directivos, ahí es donde tengo que saber si estoy o no dentro del 30%, o sea, si es menos del 30 o si hay un exceso del 30. Imagínense ustedes si yo voy a hacer ese control en diciembre y por X o Y razón me vuelo del 30%, pues las condiciones de ese desborde, por decirlo de alguna manera, hoy en el régimen tributario especial hacen que la entidad pueda ser excluida del régimen tributario especial por parte de la DIAN. Anteriormente esa norma existía, pero obviamente el efecto era simplemente ese exceso era un egreso no procedente y pagaba el 20% de impuesto. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esa disposición y ese elemento importante. Eso nos da pie para identificar lo que ustedes tienen que, y ya lo saben claramente, quiénes son mis directivos, quiénes son mis gerenciales, qué criterio tengo yo, qué política tengo yo, y lo vamos a recordar un poco cuando entremos a mirar esos formatos que normalmente también manejamos, que tampoco es que hayan cambiado, ¿de acuerdo? Yanita, por favor, si quieres, pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí básicamente hay más cosas de la no distribución de excedentes. Básicamente hablando también de que, pues por supuesto, una manifestación de la no distribución indirecta de excedentes es que los aportes iniciales ni los aportes futuros de personas distintas de los fundadores, pues no dan derecho, incluso ni del fundador mismo, no dan derecho a un retorno al aportante, ni será reembolsado durante la vida de la entidad, ni con ocasión de su disolución y su liquidación. Ese no es más que también reiterar un poco el concepto de lo que es una entidad sin ánimo de lucro. Es muy importante lo que quizás de pronto ya lo dije, pero pues en esta diapositiva y en esta parte lo estamos retomando, que los pagos a vinculados, pues saber quiénes son, pues claro, esos están en el artículo 356-1 del Estatuto Tributario y que pues vale también la pena la posibilidad de lo que la norma permite. Podrían hacerse a menos del precio comercial promedio en la medida en que se demuestre la conexidad. Es decir, que evidentemente es para el desarrollo de la actividad meritoria. Lo que no quiere el gobierno es que empecemos a desbordar el pago al vinculado por esa calidad y los recursos se vayan quedando ahí. Los recursos se vayan quedando ahí en la institución y vayan canalizándose ahí cuando deberían canalizarse pues a su objeto social principal.
Los pagos entre entidades que están en el régimen tributario especial, la norma dice que no que se consideran distribución indirecta de excedente, eso para que lo tengan en cuenta como otro criterio dentro de este manejo de no distribución directa e indirecta de excedentes. Y pues la resolución, es muy importante este punto, en la lectura de la norma se está planteando desde el año 2017 que los contratos, digamos, con vinculados, que puedan ser onerosos o gratuitos, deben reportarse a la DIAN a través de un registro de contratos. Eso es a través de una resolución. Esa resolución no se ha generado, no se ha producido, no se ha expedido, pero pues, no sé, en cualquier momento, como decimos, revive el muerto y obviamente ahí podríamos tener en ese momento, pues, por supuesto, una obligación tributaria formal de reportar un registro de contratos a estas personas, digamos, vinculadas. Entonces, ahí básicamente cerramos el tema de los tres aspectos y de los tres requisitos. Dianita, ¿tú querrías comentar algo adicional, complementar algo o vamos avanzando? Pues yo creo que ahí con el tema del RV, que es un tema que nos han preguntado bastante, Juan. Sí. Es extraño de pronto para nosotros como entidad sin ánimo de lucro hacer esta presentación, pero ya como tú lo dijiste, pues ese es un tema que ya la habían aclarado en varios conceptos y lo que estamos recomendando que se vaya efectuando digamos, de alguna manera pronto y no esperar hasta la fecha que nos dieron nuevamente, es ir cargando este reporte a la administración tributaria. Ya nosotros hemos hecho con otros clientes las pruebas correspondientes y el reporte carga de manera, digamos que adecuada. Entonces, no darle, digamos, de pronto tanto tema de revisión a esto, porque a veces vemos que los clientes se quedan un poquito en voy a hacer un análisis de quién es el que me controla, quién es el que me da las directrices y de pronto pierden un poco de tiempo en esto, ¿sí? Cuando ya, digamos, la DIAN ha dicho que es el representante legal y creo que ahí hay que ir avanzando en eso de manera rápida. Eso sería como lo que tengo para comentar. Sí, sí, Diana, perfecto. Yo creo que eso es bien útil, bien práctico, porque claro, en un primer momento, pues cualquiera de nosotros podía tener, digamos, esa inquietud de si finalmente el reporte de beneficiarios finales aplicaba para las entidades sin ánimo de lucro. Y obviamente, pues ahí podría uno pensar en el criterio que la entidad tenía, el criterio del contador, el criterio del asesor, el criterio del financiero, el criterio del representante, el criterio de todo el mundo. Y al final de cuentas, pues uno iba quedando ahí. Hoy tenemos, desde luego, y nosotros lo divulgamos a través de un boletín en la página de la oficina, pues obviamente una situación particular ya concreta, incluso soportada en un concepto de la DIAN. Es un concepto que es el concepto 905210 del año 2022, oficio DIAN 855, en donde si ustedes lo revisan, incluso responde a la pregunta, ¿qué sucede con ESALES donde no se puede determinar el beneficio final por participación y además tiene órganos colegiados, etcétera, etcétera? Entonces, allí básicamente hay pues un desarrollo en relación con esa pregunta y el desarrollo final pues es lo que está diciendo Diana. O sea, la Diana ya tiene claro que hay que reportar el representante legal y hay que reportar, digamos, esas personas que al final son las que podrían tener en un momento dado el derecho de un posible retorno, de una posible expectativa digamos, de rentabilidad propia respecto de los aportes que se hayan hecho o respecto de lo que maneja la entidad sin ánimo de lucro. Entonces yo pienso que eso que plantea Diana con un criterio muy práctico, pero también pues muy sustentado. Yo creo que en ese sentido pues ya básicamente pues frente a ese tema no perdemos un poco el tiempo en divagar si nos toca, si no nos toca. No, pues no, nos va a tocar en lo que nos corresponde, porque pues claro, él me puede decir evidentemente pues no, pero es que yo no tengo ninguna expectativa de participación del capital sobre el capital, etcétera, etcétera. Los criterios del artículo digamos, 631-5 del Estatuto Tributario. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues el mensaje es muy práctico. De tal manera que sigamos en la diapositiva siguiente. Bueno, aquí lo que tendríamos que recordar
Dianita, si te parece, es pues todo el tema de los procedimientos tributarios que hoy tenemos, ¿no es cierto? Hoy tenemos procedimientos tributarios que conocemos que existen: calificación, actualización, readmisión, radicar solicitud y respuesta. Si tú quisieras hacer algún comentario, Dianita, bienvenida, por favor, y yo te voy complementando si fuera del caso. Dale, me parece. Pues yo creo que ya esto lo hemos comentado con respecto a los procesos. Es importante, yo creo que aquí, Juan, si quieres, más bien vámonos enfocando un poquito en que existen 3 procesos a hoy: es calificación, actualización y readmisión. En este proceso de calificación lo que queremos al final es ser o estar en el régimen tributario especial, teniendo claro y partiendo de la base que somos un régimen ordinario cuando tenemos claridad con eso, y que al final pues lo que queremos es optar, digamos, por estar en ese régimen especial. Sí, puede ser que sea de alguna manera por primera vez, o que en algún momento nos hayan excluido y tengamos que volver a hacer el proceso para estar aquí. ¿Listo? Muy bien, sí. Esto Perfecto. creo que pasa mucho con esas entidades que son nuevas, ¿cierto? Que se crean nuevas y que quieren de alguna manera ingresar a este régimen especial. Y eso lo vemos también cuando de alguna manera la creación de la compañía es a final de un año, y de alguna manera si no nos permiten estar en el régimen especial, pues al otro año podemos volver a hacer el procedimiento, ¿sí? Entonces digamos que no hay como una limitación de este procedimiento. El procedimiento de actualización ya va dirigido más que todo es a que yo ya estoy en el régimen especial, pero quiero mantenerme en ese régimen especial. Entonces, de alguna manera no se le olvide que usted no lo tiene que hacer solo una vez en la vida, sino todos los años tiene que ir haciendo ese proceso, ¿sí? Y ese proceso, digamos, a nivel de procedimiento, pues no ha cambiado, o sea, es el mismo procedimiento, es el mismo carga de información, cumplir con los mismos requisitos, pero si hay un tema aquí en el tiempo, ¿no? Digamos que la reforma ha traído. Yo creo que hablemos, si quieres, avancemos en nuestras cifras, Dianita, si te parece, y al final podemos tocar este tema de donaciones, porque creo que avancemos en esto, exactamente. Listo, sí, como que entremos aquí en el ejemplo y al final vemos las otras 2 que nos quedaron ahí pendientes, ¿te parece? Sí, de acuerdo. Listo, vale. Entonces, digamos que este es como el ejercicio numérico que estaba mirando. Por eso me demoré un poquito, porque estaba mirando si esta diapositiva se nos había olvidado o algo. Porque yo hablé y al final era este ejercicio. Voy a retomar lo que estaba diciendo. Entonces, al final partimos de una utilidad contable, y aquí para nuestro ejemplo 2.500. Y esa utilidad contable, como yo les decía, puede tener, digamos que afectaciones, ¿cierto? Y esas afectaciones me va a generar o que mi utilidad fiscal sea mayor o sea menor. Ese puede ser como el resultado. Dentro de los ajustes que hicimos aquí en el ejemplo, solo para ver el efecto del cambio de la utilidad contable a la utilidad fiscal, ¿verdad? Es que pueden haber ajustes de valorizaciones, por ejemplo, en los ingresos. Pueden haber ajustes de diferencia en cambio, que me va a disminuir los valores de mi utilidad. O sea, al final tengo un ingreso más contable, pero es menos fiscal, ¿verdad? También puedo tener ajustes de gastos, para nuestro ejemplo, diferencias en vidas útiles, diferencias en cartera. ¿Qué es lo que me va a generar? Que me aumente mi utilidad fiscal, porque tenía más gasto contable, pero realmente es menos gasto fiscal. Y también tengo egresos no procedentes. Esos egresos no procedentes, para nuestro ejemplo, intereses de mora y gastos de años anteriores. Digamos que no vamos a ahondar en el ingreso procedente y todo eso, porque ya lo vimos, y porque también a nivel conceptual hay muchas cosas sobre el ingreso no procedente, Juan, y también hemos tenido varios debates sobre ese tema, con respecto a que hay entidades que optan por no liquidar los egresos no procedentes, cosa que entiendo yo no compartimos, ¿verdad? Y esos 3, digamos, efectos que trajimos solo para nuestro ejemplo, ¿verdad?, nos van a generar una utilidad fiscal, lo que le llamamos, o lo que conocemos como una renta líquida. Y aquí me estoy yendo ya al formato 110 de la declaración, porque también hemos percibido o hemos visto que se lleva al acta como tal de aprobación de excedentes, se lleva el valor de la renta líquida y no es el valor de la renta líquida, ¿sí? Entonces aquí como que vamos a hacer varias aclaraciones. Cuando en un año gravable, como este ejemplo, yo tomo inversiones, yo también puedo tomar inversiones, y es un concepto que ya tú también explicaste. Yo tomo inversiones, esas inversiones que yo tomo, pues esas inversiones yo las puedo disminuir
¿verdad? O sea, yo tengo el derecho de restar de ese valor de la renta líquida o de restar de esa utilidad fiscal, tengo totalmente el derecho de quitar esas inversiones. ¿Qué inversiones? Las que ya tú explicaste, ¿cierto? Sí. Y aquí, para irnos yendo también al tema del registro contable, de la parte contable, esa inversión debe ir a una cuenta del activo neto y yo debo tener el control de esa inversión. ¿Cuál fue la inversión que hice? ¿En qué año la hice y por qué valor la hice? ¿Vale? No es que yo vaya y disminuya el activo en la inversión y me lo lleve al patrimonio. No, es que yo, del excedente del año, que es el resultado que me genera en la cuenta patrimonial, voy a reclasificar ese valor y lo voy a llevar a una cuenta que se va a llamar inversión del año 2022. Listo, ahorita vamos a ver un ejemplo, más al nivel de cuentas contables. Pero yo también tengo inversiones que liquiden el año. Y este digamos, rubro a mí me parece que es clave, porque también hemos visto que hay entidades que generan inversiones, o sea, utilizan el renglón 68 y 69, no sé si de pronto estoy mal en los renglones, pero creo que 68 y 69. Entonces colocan inversiones en el año 350, inversiones liquidadas 350, y uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que las cree y las liquide en el año? Si usted las cree y las liquidó en el año, pues no se toma el beneficio, no tiene para qué diligenciar esos renglones, ¿sí? Si usted tomó el beneficio el año anterior, y ese renglón 69 es supremamente claro, si yo me tomé el beneficio, y vamos a poner este ejemplo, si yo me estoy tomando una inversión este año de 350.000 y yo el otro año liquido esos 350.000, yo debo reportarlos en inversiones liquidadas. ¿Por qué? Porque me tomé un beneficio en el año anterior, liquidé ese beneficio, por lo tanto tengo que sumar ese valor a mi excedente fiscal, ¿verdad? Pero si usted nunca antes se había tomado ese beneficio, ese renglón de inversiones liquidadas no debería estar diligenciado, ¿sí? Eso es supremamente clave. Esto me va a dar el resultado de la renta líquida fiscal. Voy a ir donde dice renta líquida fiscal, 2.600. Y luego, si ustedes ven, hay un colorcito ahí como en morado, puede ser, es mi renta exenta. ¿Qué es la renta exenta? Realmente la renta exenta es mi renta líquida fiscal, pero disminuyendo mis egresos no procedentes. ¿Por qué? Porque es que los egresos no procedentes son una diferencia fiscal de la cual yo ya pagué impuestos. Y sería injusto que yo, aparte que ya pagué el impuesto del 20%, tenga que reinvertir los egresos no procedentes, ¿verdad? Así es como nosotros lo entendimos, y ese es el entendimiento que nosotros le damos a la sentencia, Juan, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, mi renta exenta es igual a mi beneficio neto o excedente que yo debo reinvertir. No son los 2.600, como hemos visto en algunas actas. No son los 2.600, son los 2.250. Porque es la diferencia entre mi renta ya depurada, líquida fiscal ya depurada, y los egresos no procedentes, ¿sí? Este es un ejercicio que queríamos hacer porque es un tema que nos consultan bastante, y por eso es un ejercicio, digamos, básico a nivel numérico, pero que creemos que da el concepto claro de la depuración que debemos tener presente, ¿sí? Ahora bien, hasta aquí todo está perfecto, o sea, listo, ya hicimos la declaración de renta, ya determiné mi renta exenta, ya ese valor lo llevé al acta y ese es el valor que yo ya tengo en mi cuenta patrimonial. 2.500 tengo en mi cuenta patrimonial a nivel contable, ¿sí? En este caso, digamos que el valor es menor, 2.250. En este caso, es supremamente fácil, porque en este caso lo que yo hago es, pues de los 2.500, tomo 2.250 para reinvertir. Hay casos donde los 2.500 se convierten en 2.600. Entonces vamos a hacer el ejercicio de esa manera.